la simbología de lo que es Jericó, sus murallas y lo que había dentro, cómo nos afecta a nosotros en el alma. Bien, el tema de esta noche, la simbología de Jericó. Es el tema de esta noche y vamos a dar inicio. Bien, conquistando el alma, la Canaán espiritual. Recuerden que nosotros estamos en una conquista, la conquista por el alma. Una vez lo hemos mencionado en la tricotomía del ser humano, el misterio de la tricotomía, que la responsabilidad o la carga del espíritu es salvar el alma y la carga del alma es salvar el cuerpo. De manera que ahora estamos, mis amados, conquistando primeramente la Canaán espiritual, que es figura de nuestra alma. Bien, Proverbios capítulo 16, verso 32 dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente. Vale más dominarse uno mismo que dominar a los demás. Bien, aquí tenemos nuestra base y de la cual partimos hacia Jericó y su simbología. Vamos a ver aquí. Vamos a ver el orgullo del corazón. Josué capítulo 6 y verso 1. Dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni podía salir. Bien, ¿por qué, mis amados estudiantes, los imperios tenían que edificar tan grandes obras de arquitectura? ¿Por qué tenían que levantar murallas tan grandes? Lógicamente, la respuesta es para protegerse de sus enemigos. Pero cuando ellos terminaban su trabajo, era tan majestuoso, tan elogiado, que esto les llegó a producir orgullo en el corazón. Si bien hoy en día la gente dice: yo vengo de tal parte donde se encuentra tal universidad, donde se encuentra tal catedral, donde se encuentra tal obra de arquitectura que no hay sobre la faz de la tierra. Y cada quien le echa, mis amados, a su ciudad, a su país, a su nación, le echa flores. Pero puede ser que ese tipo de actitud nos lleve a tener cierto orgullo en el corazón, como lo fue para la ciudad de Jericó. Jericó, dice la escritura, que se encontraba amurallada. Lo habíamos mencionado anteriormente, que sus murallas eran de 10 metros de ancho. La gente podía vivir en las murallas de Jericó. Y mire qué tremendo es que esta ciudad amurallada por causa de los enemigos fue hecha, pero repito, se convirtió en una pieza arquitectónica que causaba asombro, y para los que vivían en la ciudad causaba orgullo en el corazón. ¿Por qué? Porque una ciudad de tal grosura de muros es casi impenetrable. Usted recuerde cómo los antiguos levantaban sus ciudades, cómo estaban apiladas de manera perfecta. Algunos arqueólogos han visitado murallas antiguas y se dan cuenta que no cabe un alfiler entre piedra y piedra. No cabe una hoja de papel entre piedra y piedra, no habiendo una mezcla que los una. Quiere decir que sus trabajos eran extremadamente milimétricos y perfectos. De manera que las murallas
estaban hechas de ladrillos labrados perfectamente, y no solamente eso, sino que llegaban a pesar toneladas enteras, hasta 10, 15 toneladas cada una de esas rocas, imagínense. Por eso es que Jericó parecía impenetrable, pero cuando Dios está delante de nosotros, no hay muralla, no hay ciudad, no hay lugar que nosotros no podamos conquistar en su nombre. Bien, el orgullo de los moradores de Jericó era la ciudad amurallada. Bien, el orgullo, la altivez y la soberbia son sinónimos. Altivez, orgullo y soberbia son sinónimos. Miren lo que nos dice la escritura en Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Quiere decir que la altivez, el orgullo o la soberbia llegan a infectar el corazón del hombre de tal manera que lo quebranta, de tal manera que lo remueve de su posición. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Recuerden que los seres que hemos estudiado, seres revelados, seres caídos, esta causa, este motivo fue un factor clave para que estos seres pudieran caer de su posición, pudieran ser removidos a causa de la altivez, el orgullo y la soberbia. ¿Por qué el corazón se vuelve soberbio? ¿Por qué el corazón o el alma se vuelve soberbia? Es interesante. Fíjese que las murallas es un mecanismo de protección. Las murallas son un mecanismo de protección. Esas murallas al hombre, al ser humano, le producen un sentimiento de seguridad. Pero llega a ser tanto el sentimiento de seguridad que se llegan a convertir en personas altivas, soberbias, orgullosas. ¿Por qué? Porque ese sentimiento de seguridad les hace pensar que nunca van a caer, que nunca van a ser conquistados, que nunca van a tener que depender de otros. Y eso, mis amados, los lleva a cometer errores tan terribles, tan grandes, que se vienen quedando solos o solas. Usted se da cuenta cuando una persona tiene murallas en su vida. Usted no puede preguntar algo porque la persona no contesta lo que se le pregunta. Si usted le pregunta una cosa, la persona contesta otra cosa diferente. Usted se da cuenta que tiene murallas, mecanismos de protección. ¿Por qué? ¿Por qué la gente pone mecanismos de protección? ¿Por qué? Porque por causa de sus enemigos, por causa de que fueron lastimados en el pasado, fueron traicionados, fueron heridos, sufrieron pérdidas y ahora se encuentran amurallados, personas amuralladas. Las familias están amuralladas. Por eso es que no hay comunión unos con otros. No se hablan entre familias. ¿Por qué? Porque están amuralladas. Son familias
amuralladas. Pero fíjese qué tremendo es que los imperios más fuertes, eso nos lo muestra no solamente la escritura, sino la historia del hombre. Que los imperios más poderosos, los imperios más sobresalientes, los imperios más grandes, estos no cayeron de afuera hacia adentro, sino cayeron de adentro hacia afuera. Fueron conquistados de adentro hacia afuera. Porque las murallas no sirvieron de nada. Su sistema de protección no les ayudó en el día que debía funcionar. No sirvió el sistema de protección. Por eso la escritura dice: no te apoyes en tu propia prudencia, no te apoyes en tu propia opinión. Sé sabio, confía en Dios. Si Jehová vela, entonces la guarda que está allí será efectiva. Si Jehová no vela, entonces vana es la guarda. ¿Por qué? Porque van a fallar. ¿Se da cuenta? Los mecanismos de protección, humanamente hablando, nunca nos van a sostener para toda la vida. Pueden ser momentáneos, sí señor, pueden ser, pero nunca van a ser efectivos, nunca. Siempre habrá un error, siempre habrá algo que va a funcionar mal. Y repito, los imperios más grandes fueron destruidos de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque hubo un caballo de Troya que lo echó a perder todo. Y cuando hay altivez y orgullo, estas son obras de la carne. Y las obras de la carne le abren puerta a los espíritus inmundos. Y los espíritus inmundos pertenecen al reino de las tinieblas. Y ahí se acaba el asunto, mis amados. Por eso nosotros tenemos que entender que para poder ser ayudados necesitamos abrir el corazón, abrir el alma, los sentimientos, para que podamos ser auxiliados. La Biblia dice que el que confiesa sus pecados, este va a prosperar, va a avanzar en su alma, va a sentir la liberación, la libertad de su corazón. Pero usted le pregunta a las personas: oiga, usted se siente así, se siente así, y la gente dice: no, yo estoy bien, no, yo soy feliz, muy feliz, no, yo no necesito nada de esto, no, liberación, no, yo no. Yo soy libre cuando inmediatamente usted se da cuenta que hay una barrera en su vida. Ellos no hablan nada, no dicen nada. ¿Por qué? Porque están amurallados. Usted ve cuando los hijos se encuentran amurallados también. Los hijos no hablan nada, no platican nada. Ellos están cerrados. Están amurallados. Usted se da cuenta todas estas situaciones dentro de la familia, dentro también de las congregaciones, personas que llegan y usted hace preguntas y las personas no, simplemente no hablan del tema, y cuando usted toca esa parte sensible, inmediatamente contestan con una palabra mayor o fuerte, o se muestra el enojo en su rostro. ¿Por qué? Porque hay murallas que colocaron, que tarde que temprano va a terminar en un caos. Para eso estamos estudiando la conquista del alma, la conquista de esa Canaán que tiene problemas, que tiene murallas, y que solamente los que viven dentro saben lo que están viviendo. Bien, ¿qué cosas había dentro de Canaán? Perdón, ¿qué cosas había dentro de Jericó?
la ciudad amurallada, se encontraba Rahab. Rahab representa el adulterio, la fornicación, la lascivia, obras de la carne, que después se convierten en ataduras demoníacas. Pero estas son obras de la carne, obras de la carne. Y Pablo no manda a echar fuera el espíritu de adulterio, el espíritu de fornicación o el espíritu de lascivia. Dice Pablo, crucifiquemos nuestra carne. Debemos crucificar las pasiones para que no vengan espíritus y tomen control y esto se convierta en una fortaleza espiritual. Entonces debemos morir a las pasiones, no darle lo que quiere a la carne o a la concupiscencia, mejor dicho, en otras palabras. Mire lo que nos dice Efesios 4:17. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Fíjese qué cosa más tremenda. Ya no podemos andar en los deseos del alma, no podemos, no se puede. Fíjese qué cosa más terrible cuando no podemos entender estos principios. No se pueden entender. Bien, entonces tenemos que Rahab se encontraba como un centro de prostitución. Allí había adúlteros, fornicarios y se practicaba la lascivia. ¿Por qué? ¿Por qué causa el Señor salva a esta mujer llamada Rahab? Porque ella dice algo: nosotros tenemos miedo de ustedes. Es una confesión. Y el que confiesa su pecado va a prosperar. El que confiesa su pecado y se aparta de él va a prosperar. Esta mujer llamada Rahab, la escritura dice que le confiesa a los espías. Recuerde usted quiénes son los espías. ¿Quién le dije a usted que eran simbólicamente esos espías? ¿Se acuerda usted? Amén. Son los dos paracletos, Espíritu Santo y Jesús. Correcto. Los dos paracletos, que son los dos consoladores, los dos ayudadores, que es Jesucristo y el Espíritu Santo. Amén. Imagínese, el Espíritu nos inquieta a no permanecer en pecado. Y usted los confiesa y le dice a su abogado llamado Jesucristo: perdóname. Y hay una sangre que lo limpia, que lo purifica. Hay una sangre que está siendo rociada para que usted y yo seamos limpios y puros delante de Dios. Entonces, dése cuenta que estas situaciones son las que se encontraban dentro de lo que es las murallas de Jericó. Rahab se encontraba como un centro de adulterio, fornicación y lascivia. Pero su confesión, en la confesión le dijeron: coloca un hilo de color rojo o una cinta de color rojo en tu ventana y nadie te va a hacer daño. Recuerde que el hilo de grana, el hilo color rojo representa la sangre de Cristo
sobre una casa. Por eso la escritura dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. De manera que hay liberación. Imagínense, la persona más señalada en la ciudad fue la que alcanzó salvación, liberación. De manera que el alma cautiva puede ser liberada del adulterio, puede ser liberada de la fornicación, puede ser liberada de la lascivia. ¿Por qué? Porque si Cristo lo pudo vencer todo y nosotros somos parte de Él en figura. Somos el cuerpo místico de Cristo. Si Él venció, nosotros también venceremos. Bien, mire usted, preste atención en esto. ¿Cómo en el libro de Josué se le llama ciudad anatema? Quiere decir ciudad maldita. Jericó era una ciudad maldita, maldecida. Josué capítulo 6 verso 17 dice: y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Entonces se le llama anatema a todo lo que hay dentro de Jericó. Bien, las cosas internas de Jericó. Josué capítulo 7 verso 21. Fíjese lo que dice la escritura que había dentro de Jericó. Dice: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié, tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. De pronto nos damos cuenta que hay tres cosas que un hombre llamado Acán tomó de la ciudad y lo escondió. Ya se había dicho que no tomaran cosa alguna. Algunas cosas serían consagradas como el oro, el bronce, la plata, pero otras cosas debían ser destruidas. Entonces nos damos cuenta que en Jericó había prostitución, adulterio, había lascivia. Nos damos cuenta que en Jericó había estas cosas como plata, como lingote de oro, que la escritura lo traduce diferente en las Biblias más antiguas. Por ejemplo, la Biblia del Oso, si no me equivoco, la Biblia del Oso dice que era un chango de oro. De manera que están tomando un chango de oro, están tomando 200 siclos de plata y están tomando los mantos babilónicos. Esto tiene su simbología. Vamos a ver lo que es el manto babilónico. Fíjese que el manto babilónico, hablar de estos mantos es hablar de ropas reales. Estas ropas estaban tejidas también con oro, hilo de oro llevaban. Colores que eran muy difíciles poder obtener en aquellos tiempos, era muy difícil. Y recuerde que esos mantos no se deslavaban como hoy en día, que usted compra una camisa, compra un pantalón de colores y a las 2, 3, 4 lavadas se puso más pequeño y se decoloró. No, señores, esos mantos duraban miles de años, el mismo color, miles de años. Por eso estaban hechos de manera perfeccionada.
estaban hechos con hilo de oro, estaban hechos con colores púrpuras, etcétera, color índigo. Y esto, el manto babilónico representa, porque es un vestido, representa la vanidad de la vida, o la vanidad de, más que nada la vanidad de la mente. Y vemos el verso de Efesios 4:17, dice: esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Y cuando hablamos de esto, mis amados, podemos colocar lo que es la moda que nos ofrece el mundo hoy en día. Y hay gente que puede padecen, hermano, sufren, lloran, se incomodan, se acongojan porque no tienen una ropa como la que ellos vieron en televisión, la cual es el último grito de la moda. Fíjese qué tremendo. Usted se da cuenta que hay ropas que valen 100,000 pesos, zapatos que valen 50,000 pesos, hermano. Y hay mucho más caros, Hay cosas tan absurdas que eso viene a ser vanidad en el alma, vanidad en el corazón. No traer ropa, traer ropa cara no te hace mejor persona, ni tampoco te hace peor persona. Pero el hecho de que no traigas esa ropa, si te acongoja en el corazón, ya hay una señal, una alerta de que algo no está bien en tu interior. ¿Sí me explico? De manera que tenemos el manto babilónico y tiene otras aplicaciones, pero hoy quiero hablar simplemente del alma, cuestiones del alma. Bien, piezas de plata. Las piezas de plata representan el amor al dinero. Primera de Timoteo 6:10, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No es el dinero, sino que aplicar el amor a las riquezas. Fíjese qué tremendo. ¿Sabía usted que el día de ayer personas no solamente perdieron sus hogares en los Estados Unidos, sino que muchos perdieron la vida? Se cuentan por decenas, se cuentan de pérdidas. Fíjese, hay gente que pierde una casa y siente que ha perdido todo. Siente que ha perdido todo cuando lo más valioso, mis amados, es la vida. Y después de la vida, lo más valioso es la eternidad con Dios. ¿De qué sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? No está diciendo que seamos apáticos, no está diciendo que seamos negligentes. No, señores, nosotros tenemos que esforzarnos, trabajar por lo que queremos, buscar, etcétera, pero no llegar a amar tales cosas como si fueran mejor que la vida misma, como si fueran mejor que Dios mismo. No se puede. Cuando llegamos a ese punto nos convertimos en idólatras. Idólatras es amar las riquezas más que a Dios. Bien. Y tenemos otra cosa que había en Jericó,
que era el chango de oro, que eran las figuras idolátricas. Apocalipsis capítulo 21 verso 8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué tremendo es. ¿Por qué las pirámides de Egipto tienen tal altura? ¿Por qué para entrar dentro de la pirámide hicieron pasadizos tan pequeños que tiene que ir la persona inclinada? Los hicieron tan grandes para que tú levantes tu cabeza y de esta manera honres tal personaje o tal arquitectura, levantando no solamente tus ojos, sino tu cabeza. Y para entrar por ellas había que entrar agachado. Esto representa nuevamente ofrecer respeto o reverencia a tal deidad. Todo lo que está más alto de tus ojos puede llegar a convertirse en una idolatría. Este es un concepto judío. Por eso, si usted se dará cuenta que todos los ídolos están colgados en la pared, pero están en un lugar alto, en su mayoría. Inconscientemente el hombre coloca más arriba de sus ojos aquello que está idolatrando. Bien, aquí tenemos el chango de oro que se encontraba en la ciudad de Jericó. ¿Y qué más otras cosas se pudiesen encontrar? Usted se da cuenta que toda la arqueología que hay en los lugares que se encontraron en algún momento, se encontraron habitados. Allí había gente que tenía adoración por ciertos seres, ciertas deidades antiguas, y la escritura menciona que muchos adoraron a las estrellas, adoraron a el sol, la luna, los astros y también reptiles y cuadrúpedos. Está hablando de cosas tanto terrenales como también espirituales. Entonces tenemos aquí, mis amados, la idolatría del corazón, la idolatría en el alma. Muchas veces no se idolatra una deidad tradicional, sino que se puede llegar a idolatrar una mujer, se puede llegar a idolatrar un hombre. De pronto he tenido la oportunidad de hablar con mujeres que han abandonado su casa y han abandonado niños pequeños. Un día le dije a una mujer, le dije: ¿por qué? ¿Por qué te fuiste de tu casa? Le dije yo. ¿Por qué abandonaste tu hogar? Es extraño, le dije, porque las mujeres por lo regular cuando abandonan su hogar es cuando sus hijos ya están grandes. Cuando mujeres se atreven a abandonar su hogar por algún motivo es porque sus hijos ya están grandes o cargan con sus hijos. Pero tú estás dejando un pequeñito de 1 año y medio. ¿Qué te motivó? ¿Qué te motivó a dejar a ese hombre que te tiene una casa, no pagas renta, te tiene comida, te tiene a tus hijos en la escuela, no se droga el hombre, no toma, no es mujeriego? ¿Qué cosa te alejó de tu hogar?, le pregunté yo. Y ella se había ido detrás de un hombre, fíjese, y había dejado cinco hijos, hijas atrás, y un marido que todavía la andaba buscando. Gracias a Dios esa mujer regresó con su marido y con sus hijos nuevamente. Pero
un hombre, una mujer se puede convertir en idolatría en el corazón de alguien. Fíjense qué tremendo es. Bien, continuamos la destrucción de Jericó. Mire, esto dijo el Señor. Esto es lo que dijo el Señor. Josué capítulo 6 verso 21. Y destruyeron a filo de espada a todo lo que en la ciudad había, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo que estaba vivo tuvo que ser destruido. Todo lo que estaba, mantos babilónicos fueron destruidos. Solamente lo único que se rescató fue a Rahab, el bronce, el oro y la plata. Estos posteriormente eran derretidos para ser utilizados para otros menesteres. El mandamiento del Señor fue: saca todo, destruye todo. ¿Qué es lo que está estorbando en el alma nuestra? En esa Jericó, mis amados estudiantes, esa Jericó que todos en algún momento tenemos, una Jericó que tiene que ser derribada, destruida, quemada. El mandamiento fue que nunca más fuese vuelta a levantar. No podemos caminar con orgullo. Si antes caminábamos con orgullo, no podemos caminar con orgullo ahora. ¿Orgullo de qué? ¿De qué? ¿De qué tenemos orgullo? ¿De qué pudiéramos tener orgullo, hermano? Si todo es del Señor. Los ministerios son del Señor, los dones son del Señor. El día es del Señor. ¿De qué podemos tener orgullo? ¿De qué? Y todavía hay gente con orgullo, hermano. Todavía hay mujeres orgullosas. Hombres que no saben pedir perdón todavía. Mujeres que no saben pedir perdón todavía. ¿Por qué? Porque tienen en su Jericó todavía murallas levantadas. Porque tienen en su Jericó todavía orgullo. Es su sistema de protección. Es como controla las cosas, como controla la relación matrimonial, como controla la relación familiar, con el orgullo. Ah, no le hables, dice. No le hables, déjala así, déjalo así, no le hables. Que te ruegue. No, señores, no se puede vivir así. Tenemos que tener un compromiso. Los que entraron a conquistar la tierra de Canaán, todos fueron circuncidados. Y la circuncisión es símbolo de pacto. Por eso muchas veces para ministrar el alma se necesita tomar una decisión de llegar hasta el final de la liberación. A mí me han pedido, hermano, ore por mí porque tengo este problema. Yo le digo, mire, usted tiene que hacer esto, esto, esto y esto. Si usted está dispuesto, dispuesta, yo hago una oración por usted ahora mismo y usted va a ser libre. Pero si usted no va a seguir estos pasos, la Biblia dice que la condición suya puede ser peor. Peor. Porque la liberación hay que mantenerla. Hay que cuidarla para que no venga el espíritu inmundo y quiera estorbar no solamente a la misma persona, sino que también estorba a los descendientes familiares. Dice el espíritu inmundo: saldré y volveré a mi casa otra vez de donde salí. Y la palabra casa representa también palabra familiar, la familia. Puede ser que vuelva no solamente al hijo, sino al nieto, al bisnieto, etcétera, como lo vimos en la clase pasada. Cadenas
generacionales. Entonces, dése cuenta cómo es necesario echar estas obras de la carne. Necesitamos crucificarlas. Es lo que representa Rahab, las obras de la carne. Por eso Rahab no fue destruida, no fue muerta, sino simplemente a ella la pasaron por el proceso de la sangre. Porque hay cosas que deben ser crucificadas en nosotros, que deben de morir de manera diferente. Y lo otro tiene que ser echado fuera, destruido y nunca más vuelto a construir o reconstruir o retomar. Bien, yo aquí termino, mis amados. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, pastores. Una pregunta, pastor. Jericó no quedó disponible para ser habitada por los israelitas, siendo ya... Esta ciudad fue, se pronunció una maldición, que el que volviera a reconstruir Jericó, su hijo primogénito moriría. Y así sucedió. Quisieron levantar nuevamente y el primogénito de tal hombre murió allí, como dijo Josué. De tal manera que esta ciudad quedó destruida en su totalidad. Así es. Y esto, como repito, representa las cosas malas. Representa el manto babilónico, representa el amor al dinero, representa la idolatría, ¿verdad? La idolatría que muchas veces traemos en el alma, en el corazón. Esos habitantes de la ciudad de Jericó, todos murieron a la espada, ¿verdad? Excepto la mujer y la familia, ¿verdad? Correcto. Una destrucción total. Así es, ese fue el mandamiento del Señor. Solamente Rahab, la que permaneció con vida a causa de la confesión que hizo y la petición, ¿verdad? Dice que ella auxilió a los espías, quiere decir que colaboró con ellos. No se tiene registro de la cantidad de gente que pudo haber muerto en esa batalla, pues esa destrucción, pastor. Puede ser que sí tengamos, no recuerdo yo haber visto en la escritura, pero posiblemente sí se tenga un registro aparte del número de personas. Pero me imagino que era buena cantidad, pastor. Buena cantidad, exactamente. Eran un lugar que solo por el hecho de ser la ciudad mejor construida, amurallada, quiere decir que constaba de muchos súbditos. Aparte tenía su ejército bélico, ¿verdad? Pero el Señor entregó tanto el rey como la ciudad y los varones de guerra. Quiere decir que sus ejércitos poderosos allí quedaron en la destrucción de Jericó, ¿verdad? Recuerden que la destrucción no se basó en contacto físico al momento, sino que fue el grito que dieron los hijos de Israel, y las murallas se cayeron para que pudiera entonces Israel entrar y acabar con todos los sobrevivientes. Terrible, ¿eh? Y efectivamente hay un estudio que habla acerca de que en el tiempo de Josué se dio un terremoto. Y los científicos dicen que este terremoto es el que provocó la caída de
de las murallas de Jericó. Dice que han encontrado dentro de los hallazgos, sumergido en la tierra, fracciones de esa muralla que eran murallas, como usted lo dice, muy anchas, que caminaban carruajes de carros por medio de ellas, algo muy gigante. O sea que al caer eso fue algo, y ante la mente humana no cabía pensamiento que eso se fuera a caer, pero Dios tenía planes de entregar la ciudad. Exactamente, era imposible, ¿no? Humanamente hablando, era imposible que la ciudad fuera destruida. Había sistemas para destruir las murallas, pero algunas ciudades tenían hasta 3 murallas antes de la más fuerte, ¿no? De la principal. Tenían murallas todavía más adelante de su ciudad. De manera que para poder destruir con artefactos, con rocas gigantes, era muchísimo tiempo, muchísimo trabajo para poder destruir. Y esto les agotaba sus víveres, les agotaba sus ejércitos. No era una estrategia sabia poder destruir ciudades con esta arquitectura. Por eso fue que el Señor le dio una estrategia a Josué, y la estrategia fue dar vueltas hasta que la ciudad cayó a través de la obediencia de Israel y del grito que dieron. Amén. De manera que nuestros enemigos principales, mis amados, son el adulterio, es un desvío sexual, la fornicación y la lascivia. Y de ahí tenemos es la categoría de las 3 cosas que mencionamos, que es el amor a las riquezas, la idolatría y la vanidad del corazón o del alma. Recuerde que cada uno de estos enemigos nosotros tenemos que vencerlos. No pueden vencernos a nosotros. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que nadie te podrá hacer frente. Siempre y cuando caminemos en la obediencia, el Señor estará con nosotros para darnos la mayor de nuestras victorias. Bien, ¿qué le parece si oramos?